Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología, ¿cómo es el suelo? Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Novena experiencia de aprendizaje, actividad 1. Reconocemos las características del suelo. Día 1, Ciencia y Tecnología. ¿Cómo es el suelo? Día 2, Personal social. ¿Cómo cultivamos nuestros alimentos? Además, Arte y Cultura. Exploró el volumen con diversos materiales. Día 3, Personal social. Nos informamos sobre la biodiversidad. Día 4, Matemática. Jugamos con la balanza y establecemos equivalencias. Día 5, Tutoría. Tu protección es importante para mí. Además, leemos juntos El árbol de Chiringa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a reconocer las características que posee el suelo y su relación con la agricultura, a partir del análisis de diversas fuentes. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Reconocer las características del suelo a partir del análisis de diversas fuentes. Además, explicar a partir del análisis de diversas fuentes escritas las características del suelo y su relación con la agricultura y la biodiversidad. Bienvenida o bienvenido a la experiencia de aprendizaje. Promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad. Te invitamos a conocer la historia de la comunidad de Rosemary. Rosemary y su papá viven en la comunidad de Nueva Luz, donde han organizado una asamblea. La agenda de la asamblea es conversar sobre las acciones que están realizando algunas personas, que ponen en peligro la biodiversidad. Por ello, han invitado a Don Pepe, representante de los guardianes de la biodiversidad. Queridos amigos, la tala de árboles está trayendo como consecuencia la deforestación y la destrucción de nuestra biodiversidad. Es cierto, pero la tierra donde sembramos ya no produce como antes, es infértil. Por eso, es necesario talar más árboles para tener más terrenos de cultivo, porque nosotros vivimos de la agricultura. Luego de escuchar lo comentado por Don Pepe y su vecino, Rosemary le preguntó a su papá. Papá, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Hija, ¿qué te parece si indagamos al respecto? Luego de escuchar la historia de la comunidad de Rosemary, conozcamos el reto de esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo podemos ayudar a Rosemary a orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad? Para lograr el reto, realizaremos 3 actividades. Actividad 1. Reconocemos las características de los suelos. Actividad 2. Identificamos las costumbres de una comunidad en la agricultura. Actividad 3. Mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad. Niños y niñas, luego de observar el video de presentación de esta actividad, ¿recuerda la pregunta que hizo Rosemary? ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Te invitamos a conocer cómo es el suelo y su relación con la agricultura. A continuación, lee lo que pasó en la casa de Rosemary después de la asamblea comunal. Papá, el jefe de la comunidad señaló que las tierras que se usan para la agricultura ya no producen alimentos. Entonces, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Te propongo que pienses en algunas posibles respuestas para tu pregunta y que juntos investiguemos sobre el tema. Bien, papá. Ayuda a Rosemary en su búsqueda de información.
A continuación responde la siguiente pregunta. ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? Fundamenta tu respuesta. Ahora escribe tus explicaciones iniciales para la pregunta anterior. ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? Niños y niñas, en este recuadro tendrán que escribir las características que ustedes consideren que debe tener todo suelo para que las plantas puedan crecer y producir alimentos. No tengas temor en escribir tu respuesta inicial. Más adelante realizarás algunas acciones que te permitirán conocer más sobre estas características y así podrás mejorar o complementar esta respuesta inicial. Veamos lo que escribió nuestra amiguita. Recuerden que esto solamente es un ejemplo. Tú tendrás que escribirlo según tus propias ideas. Tú puedes. Llegó el momento de proponer un plan que te ayude a explicar qué características debe tener el suelo para producir alimentos. A continuación te presentamos los pasos que siguió Rosemary para realizar su plan. Observa y escribe el número en cada imagen según el orden que debería seguir. Es momento de observar y leer cada uno de los pasos que siguió Rosemary para realizar su plan. Recuerda que están en desorden, así que escribirás el número que le corresponde a cada imagen. Señala con tu dedito cuál es el paso número 1. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, paso número 1, defino mi objetivo. ¿Para qué es este plan? Ahora señala el paso número 2. ¿Ya lo hiciste? Correcto, defino qué acciones realizaré. ¿Cuál será el paso número 3? Señala con tu dedito. Muy bien, busco la información en libros u otra fuente. Ahora señala el paso número 4. ¿Ya lo hiciste? Correcto, tomo nota de la información que responde mis preguntas. Ahora seguro que ya sabes cuál es el último paso, el paso número 5. Por supuesto, elaboro un organizador gráfico para ordenar la información que responda a mi pregunta de investigación. Si tú realizaste los mismos pasos que estamos presentando ahora, lo hiciste muy bien. ¿Ya te organizaste? Ahora ejecuta tu plan. Niños y niñas, recuerden que dentro de tu plan incluiste la búsqueda de información en diferentes fuentes que te ayuden a verificar si tu explicación preliminar es verdadera. Acompaña a Rosemary en la búsqueda de información. Niños y niñas, iniciemos con la búsqueda de información. Acompaña a Rosemary en la búsqueda de esta información. Para esto tienes que analizar los siguientes casos. Su papá lleva a Rosemary al bosque. Ellos marcan el suelo de la siguiente manera. El suelo del bosque que desea utilizar para la agricultura lo marcan con la letra A. Y el suelo que ya no produce alimentos lo marcan con la letra B. Luego, su papá le dice a Rosemary, Rosemary, haremos un pequeño experimento. Su papá le pide que entierre una bolsita filtrante con té en el suelo A y otra bolsita filtrante de té en el suelo B. Rosemary entierra ambas bolsitas a la misma profundidad, 8 centímetros cada una, y las deja sin regar. Después de un mes, desentierra las bolsitas filtrantes y observa que aquella que enterró en el suelo A casi ha desaparecido. Miren atentamente la siguiente ilustración. ¿Ya notaron? Claro, la bolsita filtrante casi ha desaparecido. Sin embargo, la bolsita que enterró en el suelo B está casi intacta. Observen, ¿ya notaron la diferencia? Para ayudarte a explicar lo que sucedió en esta experiencia, te invitamos a leer los siguientes textos.
Muy bien, niños y niñas, es momento de subrayar en cada uno de los textos que leerás a continuación las ideas importantes que te ayuden a explicar los resultados que obtuvo Rosemary en el experimento anterior. Luego responde algunas preguntas. ¿El suelo es biodiverso? Hay distintos tipos de suelo en todo el Perú y el mundo. Arenosos, formados de arena. Arcillosos, compuestos por arcilla. Pedregosos, una mezcla de piedras y rocas. Y humíferos, formados por humus o tierra negra. El humus se forma cuando al suelo caen hojas, ramas o restos de animales que se descomponen a lo largo del tiempo. Es un abono natural que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. Sin embargo, si hay menos humus, pasará todo lo contrario, es decir, habrá escasez de plantas y otros seres. En general, el suelo es una capa de material suelto formada por minerales, materia orgánica, ramas, hojas y restos de animales, aire y agua. Demora muchos años en formarse y en sus diversos tipos podemos encontrar diferentes seres vivos. El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habitan una variedad de microorganismos, insectos, lombrices, hongos y bacterias. Para aprovecharlo en la agricultura debe contener minerales que sirven de alimento, tierra que retiene la humedad y microorganismos que ayudan a conservar sus propiedades. Luego de leer el texto anterior, es necesario subrayar las ideas principales que ayuden a explicar los resultados que obtuvo Rosemary en el experimento que realizó. Muy bien, niños y niñas, ustedes ya saben, utilicen la técnica del subrayado. Por ejemplo, esta es una idea muy importante que está relacionado con el experimento que realizó Rosemary. Hay distintos tipos de suelo en todo el Perú y el mundo, como los arenosos, arcillosos, pedregosos y humíferos. Otra idea es también lo relacionado con el humus, que es un abono natural, hace que el suelo tenga muchos nutrientes y así las plantas puedan crecer. Otra idea sería que si hay menos humus pasará todo lo contrario, es decir, habrá escasez de plantas. Estas ideas están relacionadas con el experimento que realizó Rosemary. Ahora leerás el texto ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? Dale pausa a este video para que te tomes tu tiempo en leer. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ahora leeremos juntos este mismo texto mediante algunas imágenes. Atentos y atentas. ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? Los seres vivos aportan mucho para que un suelo sea habitable y proporcione alimentos. Por ejemplo, muchos brindan nutrientes para las plantas y a su vez estas son utilizadas en beneficio de otras especies. El suelo contiene entre sus partículas espacios donde viven muchos organismos. Algunos de ellos los podemos ver a simple vista, por ejemplo, a los animales, los hongos, las plantas que viven en la superficie del suelo. También existen otros seres que habitan en su interior, como la lombriz de tierra. Además, hay seres vivos que no podemos ver a simple vista, sino solo a través de un microscopio. Ellos son conocidos como microorganismos. Algunos ejemplos de microorganismos son las bacterias, ciertos tipos de protistas y variedades de hongos. Todos los seres vivos son muy diferentes entre sí, pero se necesitan mutuamente para subsistir. El suelo es un lugar donde muchos organismos encuentran nutrientes, contribuyen a la alimentación de otros organismos, hallan refugio, etc.
Luego de leer el texto anterior, es momento de subrayar las ideas más importantes que ayuden a explicar los resultados que obtuvo Rosemary en el experimento. Recuerden utilizar la técnica del subrayado. Por ejemplo, una de estas ideas podría ser la siguiente. Los seres vivos aportan mucho para que un suelo sea habitable, brindando nutrientes para las plantas. Busca en este texto otras ideas que consideres importantes y expliquen el experimento realizado por Rosemary. Tú puedes. Ahora leerás el texto ¿Por qué es importante el suelo para la agricultura? Dale pausa a este video para que te tomes tu tiempo. ¿Ya terminaste de leer? Muy bien, ahora leemos juntos. El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habita una variedad de microorganismos, insectos, lombrices, hongos y bacterias. Es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos, por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo adecuadamente en la agricultura. Los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad de este, pues producen desechos de varios tipos como hojas, ramas viejas, piel gastada, excrementos, etc. Además, con el paso del tiempo, los seres vivos mueren y dejan su cuerpo como residuo. Todos estos compuestos forman la materia orgánica. Hay un grupo de seres vivos llamados descomponedores que se encargan de limpiar los suelos de estos residuos. Los descomponedores son hongos y bacterias que se alimentan de la materia orgánica. Ellos toman los nutrientes que necesitan, transforman los restos que quedan y los dejan en el suelo o en el agua para que las plantas vuelvan a usarlos como nutrientes para crecer y desarrollarse. La materia orgánica en descomposición es abundante en los suelos del bosque, a diferencia de los suelos de otras zonas. Esa característica hace que el suelo del bosque sea fértil y albergue una gran variedad de seres vivos. Por ejemplo, las lombrices de tierra mezclan la tierra con sus movimientos y crean espacios habitables para otros organismos que también viven en el suelo, así como puedes observar en esta figura. Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación, plantas, conservan su fertilidad. Las raíces de los árboles sujetan la tierra, mientras que las hojas y ramas de las copas suavizan el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. El humus es un abono natural que enriquece el suelo y aumenta su porosidad porque absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Así, el suelo permanece húmedo por más tiempo. El agua no se escurre y no se produce arrastre de tierra. Cuidemos y aprovechemos bien el suelo en la agricultura. Luego de leer el texto anterior, es necesario subrayar las ideas que ayuden a explicar los resultados que obtuvo Rosemary en el experimento. Por ejemplo, en esta primera parte del texto que vamos a ampliar, podemos subrayar algunas ideas. ¿Ya lo viste? Ahora continúa, tú puedes. Relaciona las ideas del texto con los resultados que obtuvo Rosemary y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes explicar los resultados del experimento de Rosemary? Fundamenta tu respuesta. Muy bien, niños y niñas, para responder a esta pregunta, tienes que revisar nuevamente las ideas que subrayaste de cada texto. Estas ideas te ayudarán a responder a esta pregunta. Tú puedes. ¿Qué crees que el papá de Rosemary quiso demostrar con el experimento? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, el papá de Rosemary quiso demostrar que existen suelos que son favorables para la agricultura y que también existen otros suelos que no son favorables para esta actividad. Siguiente pregunta. Si observas en la superficie y al interior de los suelos A y B, ¿quiénes viven en la superficie y al interior de ellos? Para responder esta pregunta, primero señala con tu dedito en cuál de estos dos suelos podrás observar vida, tanto en su superficie como en su interior. ¿Ya señalaste? Muy bien, en el suelo A podremos observar vida, tanto en su superficie como en su interior. En cambio, en el suelo B no podremos observar ningún tipo de vida.
Recuerda entonces, ¿quiénes viven en la superficie y el interior de estos tipos de suelo como el suelo A? Recuerda a partir de las siguientes imágenes. ¿Ya lo viste? Muy bien. En la superficie del suelo A viven muchos organismos, como los animales, los hongos, las plantas. Y en el interior del suelo viven otros seres, como por ejemplo la lombriz de tierra. Ahora sí, ya puedes responder a esta pregunta. Después del primer experimento, su papá le dijo a Rosemary que es necesario analizar si los suelos A y B son capaces de retener el agua. Además, le propuso tomar una muestra del suelo de un pastizal que se encuentra al lado del suelo B. A este suelo lo llamó suelo C. Observa esta imagen. Rosemary y su papá diseñaron y ejecutaron la siguiente experiencia. Ellos tomaron una muestra de cada tipo de suelo. Suelo A, suelo B y suelo C. Luego agregaron en cada una de estas botellas 250 mililitros de agua. 250 mililitros de agua para el suelo A, para el suelo B y para el suelo C. Luego de agregar agua en cada una de las botellas, Rosemary y su papá decidieron dejar transcurrir 1 hora para averiguar cuánto de agua dejaba pasar cada tipo de suelo. Resultado después de 1 hora. El suelo A solo dejó pasar 30 mililitros de agua. El suelo B solo dejó pasar 180 mililitros de agua. El suelo C solo dejó pasar 60 mililitros de agua. Responde la siguiente pregunta. Según los resultados, ¿cuál de los suelos retiene mejor el agua? ¿Por qué? Para responder esta pregunta tendríamos que restar la cantidad de agua que se agregó a cada botella menos la cantidad de agua que dejaron pasar. Iniciemos por el suelo A. 250 mililitros de agua menos los 30 mililitros de agua que dejó pasar. ¿A cuánto es igual? Muy bien, el suelo A pudo retener entonces 220 mililitros de agua. Realiza el mismo procedimiento para hallar la cantidad de agua que retiene el suelo B y el suelo C. Dale pausa a este video. ¿Ya lo hiciste? Veamos entonces si tienes razón. Suelo B, 250 menos 180 es igual a... Correcto, el suelo B pudo retener 70 mililitros de agua. Ahora el suelo C, 250 menos 60 es igual a... Muy bien, el suelo C pudo retener 190 mililitros de agua. Ahora sí puedes responder la pregunta. ¿Cuál de los suelos retiene mejor el agua? ¿Por qué? Señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Correcto, el suelo que retiene mejor el agua es el suelo A. ¿Por qué? Porque pudo retener mayor cantidad de agua en comparación con los otros suelos. Escribe aquí tu respuesta, tú puedes. Siguiente pregunta. Después de revisar información sobre el experimento que hizo Rosemary, es momento de escribir tu nueva explicación a la pregunta. ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Muy bien, niños y niñas, ustedes ya saben entonces que el suelo que retiene mayor agua es el suelo A. Y ese suelo A, ¿cuáles son las características? Ya lo hemos visto en los diferentes textos y hemos subrayado las ideas principales. Esto te ayudará a responder la pregunta. ¿Ya lo sabes? Muy bien, las características tienen que ver con la fertilidad del suelo, es decir, que debe contener humus. También el suelo debe ser poroso. Así absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Otra característica es que el suelo debe permanecer húmedo por más tiempo. Así el agua no se escurre. Ahora que estás lista o listo, es momento de comparar tu explicación inicial
con tu nueva explicación a la pregunta, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Muy bien, niños y niñas, recuerden que al inicio de esta actividad tú escribiste tu explicación inicial. La tienes que volver a escribir aquí. Ahora, luego de leer los diferentes textos y subrayar las ideas más importantes y conocer información y datos nuevos, ahora seguro que tu respuesta inicial ha cambiado, ha mejorado o tal vez se ha incrementado en conocimientos. Entonces lo escribirás aquí, en este espacio que dice mi nueva explicación. Recuerda apoyarte de las ideas principales que subrayaste en cada texto. Tú puedes. Ahora ya estás en condiciones de ayudar a Rosemary a responder la pregunta, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Fundamenta tu respuesta con lo que has aprendido. Muy bien, niños y niñas, entonces para responder esta pregunta, recuerda que puedes apoyarte de las ideas importantes que has subrayado y las experiencias realizadas en esta actividad, además de lo que acabas de escribir en tu nueva explicación. Tú puedes. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué logros y dificultades tuviste en el desarrollo de tu plan de acción? Completa la siguiente tabla escribiendo lo que pensabas antes de desarrollar esta actividad, como por ejemplo, pensar que todos los suelos eran iguales y que las plantas podrían crecer y desarrollarse en cualquiera de estos suelos. Y también escribirás lo que ahora piensas, es decir, qué ideas que antes no tenías sobre el tema tienes ahora que desarrollaste las actividades. Tú puedes. Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo deben ser los suelos para una buena agricultura? Para responder a esta pregunta, puedes mencionar las características que debe tener un suelo para ser más productivo, es decir, lo que hemos desarrollado en esta actividad. Tú puedes. Reflexiona colocando el check según corresponda.